Nunca pensé que sería el tipo de persona que revisa los extractos bancarios de su marido. Pero allí estaba, sentada en el despacho de mi abogado, mirando los documentos que demostraban lo que había sospechado desde el principio. El noble sacrificio de mi marido de vender mi coche para el tratamiento médico de su madre no era más que una mentira elaborada. Permítanme que los lleve de regreso al lugar donde todo comenzó. Hace 3 meses manejaba mi adorado Honda Civic, un auto que había comprado con mis propios ahorros durante años de trabajo como maestro de escuela secundaria. No era lujoso, pero era mío, estaba pagado en su totalidad y representaba mi independencia. Ese viernes por la tarde, cuando volví a casa después de hacer la compra, encontré a Gary, mi marido desde hacía 8 años, sentado a la mesa de la cocina con una expresión inusual en el rostro. «Bella, tenemos que hablar», dijo, y su voz transmitía esa calma forzada que yo había llegado a reconocer como precursora de las malas noticias. El estado de salud de mamá había empeorado. Los médicos dicen que necesita un tratamiento experimental y que el seguro no lo cubre. Sentí que se me hundía el corazón. Imogen, mi suegra, había estado luchando contra una enfermedad autoinmune durante el último año. Aunque no éramos especialmente cercanos, me preocupaba su bienestar. Después de todo, era familia. Sin embargo, no estaba preparado para lo que vino después. «Encontré un comprador para tu auto», anunció Gary, deslizando un papel sobre la mesa. «Está ofreciendo un buen precio y es exactamente lo que necesitamos para el tratamiento de mamá». Lo miré fijamente tratando de procesar lo que estaba diciendo. «¿Mi coche?» «Pero Gary, lo necesito para el trabajo. La escuela está al otro lado de la ciudad y ya sabes lo poco fiable que es el servicio de autobús en nuestra zona». Se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano en lo que ahora reconozco que fue un gesto manipulador. «Cariño, estamos hablando de mi madre. Su vida está en juego. Puedes tomar el autobús un rato, ¿no? Es solo algo temporal hasta que encontremos una solución». La forma en que lo expresó me hizo sentir egoísta por dudar. ¿Cómo podía priorizar mi conveniencia sobre la vida de alguien? Entonces acepté, diciéndome a mí misma que era lo correcto. Al día siguiente vi cómo un extraño se alejaba en mi auto, dejándome con una sensación de vacío en el estómago que traté de ignorar. Las primeras semanas fueron todo un reto. Tenía que levantarme 2 horas antes para coger el autobús a la escuela. Algunos días, cuando el autobús llegaba tarde o no llegaba, tenía que gastar dinero en servicios de transporte compartido. Al principio, Gary se mostró comprensivo y se ofreció a llevarme en coche de vez en cuando, pero eso se desvaneció rápidamente. «Lo estás haciendo bien», me decía, «y es por una buena causa». Pero algo no encajaba. Imogen nunca mencionó el tratamiento durante nuestras cenas familiares semanales. Cuando yo lo mencionaba casualmente, ella parecía confundida y hablaba en cambio de su medicación habitual. Gary cambiaba rápidamente de tema y noté cómo se ponía nervioso cada vez que le preguntaba sobre el progreso del tratamiento. Una tarde lluviosa, después de perder el autobús y tener que caminar hasta casa bajo un diluvio, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Revisé el estado de cuenta detallado de nuestra cuenta bancaria conjunta. El dinero de la venta de mi auto se había retirado el mismo día que se depositó, pero no había pagos a ningún centro médico. En cambio, encontré una serie de transferencias a una cuenta que no reconocí. Fue entonces cuando llamé a Amanda Porter, una abogada recomendada por mi colega que había pasado por una situación similar. «Tráeme todo lo que puedas», me dijo. Extractos bancarios, mensajes de texto, correos electrónicos, todo lo relacionado con la venta del automóvil y el supuesto tratamiento médico. Mientras estoy sentado aquí ahora, mirando las pruebas que Amanda ha recopilado, siento una mezcla de ira, traición y, sorprendentemente, alivio. Las transferencias bancarias condujeron a una cuenta de operaciones con criptomonedas que Gary había abierto hace meses. No había ningún tratamiento experimental, ninguna necesidad médica urgente, solo mi marido jugando con mi independencia en el mercado de criptomonedas. Amanda me mira con ojos comprensivos. «Bella, ¿qué quieres hacer a continuación?» Respiro profundamente, mis manos firmes por primera vez en semanas. Los próximos pasos que cambiarán todo, pero ya no quiero ser la esposa comprensiva que sacrifica sus necesidades por mentiras. La pregunta es, ¿hasta dónde llega este engaño? ¿Y qué más descubriré a medida que empiece a investigar más a fondo? La lluvia sigue cayendo fuera de la ventana de la oficina,
acorde con mi estado de ánimo, pero en algún lugar dentro de mí, se enciende una chispa de determinación. Esto ya no se trata solo de un auto, se trata de recuperar el control de mi vida, una verdad a la vez. El viaje a casa desde la oficina de Amanda en su elegante sedán me hizo tomar conciencia de lo que había perdido. No solo mi auto, sino también mi confianza en el hombre con el que había compartido mi vida durante 8 años. Cuando me dejó, me entregó su tarjeta con su número personal garabateado en el reverso. Llámame cuando quieras, me dijo, incluso si solo necesitas hablar. Esa noche no pude dormir. Gary estaba trabajando hasta tarde otra vez, algo que se había vuelto cada vez más común en los últimos meses. Con manos temblorosas hice algo que había estado evitando, abrí su computadora portátil. Siempre habíamos sabido las contraseñas del otro, un símbolo de confianza en nuestro matrimonio. Qué irónico que yo usara esa confianza para descubrir su traición. Su correo electrónico reveló un mundo que nunca supe que existía. Había docenas de mensajes de plataformas de comercio de criptomonedas, grupos de inversión y lo que parecían ser sitios de apuestas en línea. Las fechas se remontaban a mucho antes de la venta de mi coche. 6 meses de transacciones secretas, cuentas ocultas e intentos desesperados de recuperar las pérdidas. Pero lo que me revolvió el estómago no fue el juego. Se trataba de un hilo de correos electrónicos con su madre, fechado hace apenas 2 semanas. Gary, no entiendo por qué Bella vendió su coche. ¿Está todo bien entre vosotros dos? Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? ¿Y cuál es ese tratamiento del que hablaste? Mi médico no ha dicho nada sobre procedimientos experimentales. Mi suegra no solo era inocente de este plan, sino que lo ignoraba por completo. Gary había utilizado su enfermedad como escudo para manipularnos a los dos. Darme cuenta de eso me hizo sentir mal físicamente. Imprimí todo y se puso en marcha mi instinto de profesor para documentarme. Mientras organizaba los correos electrónicos cronológicamente, surgió un patrón. Las primeras incursiones de Gary en el comercio de criptomonedas habían comenzado con pequeñas sumas, unos pocos cientos de dólares aquí y allá. Pero a medida que las pérdidas se acumulaban, su desesperación crecía. La venta de mi auto no fue el comienzo. Fue la culminación de meses de malas decisiones y encubrimientos. A la mañana siguiente llamé a la escuela para avisar que estaba enferma, algo que rara vez hacía. En cambio, fui a visitar a Imogen. Vivía en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, el mismo al que se había mudado después de que el padre de Gary falleciera. Cuando abrió la puerta, su rostro se iluminó, pero rápidamente se transformó en preocupación. Bella, ¿está todo bien? Parece que no has dormido. No tenía pensado qué decir, pero mientras estaba sentada en su pequeña cocina, con una taza de té de manzanilla en la mano, la verdad se desató. Su rostro reflejó una variedad de emociones cuando le mostré los correos electrónicos, conmoción, ira y finalmente una profunda tristeza. Oh, Bella, susurró, tomando mi mano. No tenía idea. Este no es el hijo que crié. Fue entonces cuando me dijo algo que hizo que todo encajara. El padre de Gary no acababa de fallecer, sino que había apostado los ahorros de toda su vida antes de morir, dejando a Imogen con la tarea de reconstruir su vida desde cero. La historia no se repetía, sino que se estaba convirtiendo en algo más insidioso. Debería haber visto las señales, dijo Imogen, con la voz cargada de emoción. La forma en que se ponía a la defensiva con respecto al dinero, las llamadas telefónicas secretas. Simplemente no quería creer que pudiera seguir el camino de su padre. Cuando salí del apartamento de Imogen esa tarde, ella me abrazó fuerte y me puso algo en la mano, una pequeña llave. Es de mi caja de seguridad en First National, dijo. Hay documentos allí sobre el padre de Gary, cosas que nunca le he mostrado a nadie. Tal vez te ayuden a comprender y a protegerte. En el viaje en autobús a casa, sentí una extraña mezcla de emociones. La traición se había profundizado, pero de alguna manera, me sentía más fuerte. El apoyo de Imogen me había dado algo inesperado, claridad. Ya no se trataba solo de mi auto o del dinero, se trataba de romper un ciclo de engaños que se había extendido por generaciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Gary. ¿Trabajas hasta tarde otra vez esta noche? No me esperes. Escribí un simple bien, sabiendo que sería uno de los últimos intercambios normales que tendríamos.
Mañana visitaría esa caja de seguridad y lo que encontrara allí determinaría mis próximos pasos. Pero una cosa era segura, ya no era más que un pasajero en mi propia vida. El autobús se detuvo en un semáforo en rojo y a través de la ventana, vi a una pareja joven que caminaba de la mano, con los rostros iluminados por la confianza y la esperanza. Recordé cuando Gary y yo éramos así. Pero cuando la luz se puso en verde y el autobús avanzó, me di cuenta de algo profundo. A veces seguir adelante significa dejar atrás a la persona que creías conocer, incluso si eso significa caminar sola durante un tiempo. La tarjeta de visita de Amanda me pesaba en el bolsillo. El día de mañana traería nuevas revelaciones, pero esa noche tenía tarea que hacer. Necesitaba entender exactamente qué había hecho Gary con el dinero de mi auto. Lo que es más importante, necesitaba planificar cuidadosamente mis próximos movimientos. Porque si hay algo que enseñar en la escuela secundaria me había enseñado, es que hay que estar preparado para cualquier cosa, especialmente cuando se trata de alguien que cree que se ha salido con la suya con sus mentiras. La caja de seguridad me pareció más pesada de lo debido cuando la coloqué en la mesa de visitas privadas del First National Bank. Me temblaban un poco las manos cuando inserté la llave que me había dado Imogen. Dentro encontré un sobre manila, amarillento por el paso del tiempo, con la palabra Gary Sr. escrita en tinta descolorida en la parte superior. Respiré profundamente antes de abrirlo. El contenido se desparramó. Antiguos extractos bancarios, documentos legales y una carta escrita a mano que me llamó la atención de inmediato. Fue fechado hace 15 años, apenas unos meses antes de que falleciera el padre de Gary. Mi querida Imogen, cuando leas esto, ya me habré ido. El cáncer no es lo que me está matando, es la vergüenza. La casa, nuestros ahorros, el dinero para la universidad de los niños. Lo perdí todo. El juego me consumió. No pude detenerme ni siquiera cuando supe que estaba destruyendo a nuestra familia. No dejes que Gary sepa la verdad. Protégelo para que no se convierta en lo que soy yo. La carta continuaba, pero tuve que dejar de leer porque las lágrimas me nublaban la vista. No por Gary padre, sino por Imogen, que había soportado esta carga sola durante tanto tiempo. Los demás documentos contaban una historia aún más sombría. Segundas hipotecas, préstamos rápidos, cuentas de jubilación vacías. El patrón era inquietantemente similar a lo que estaba descubriendo sobre Gary ahora, pero había algo más en la caja. Un pequeño diario encuadernado en cuero. El diario de Imogen. Las anotaciones comenzaron justo después de la muerte de su marido y continuaron durante varios años. A medida que lo leía, mi corazón se hundía más. Gary encontró hoy los recibos de juego de su padre. Estaba tan enojado que juró que nunca sería como él, pero vi algo en sus ojos que me asustó. No era enojo por la adicción, sino por haber sido descubierto. Pasé horas en esa pequeña sala de observación, reconstruyendo una historia familiar de secretos y negaciones. Cuando salí del banco, el sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Gary y un mensaje de texto. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar sobre el progreso del tratamiento de mamá. La ironía de su mensaje me hizo reír amargamente. Le respondí atrapada en el tráfico: pide comida para llevar si tienes hambre. Otra mentira para añadir a nuestra colección. Pero esta se sentía diferente. Era un escudo, no un arma. Esa tarde me encontré con Amanda en un pequeño café alejado de nuestro barrio. Los documentos de la caja de seguridad estaban esparcidos entre nosotros. Ella tomó notas con cuidado mientras yo tomaba un sorbo de té de manzanilla, tratando de calmar mis nervios. Esto es oro, dijo Amanda, señalando un extracto bancario en particular. ¿Ves este patrón? Gary Sr. usó los mismos métodos que tu esposo está usando ahora, moviendo dinero a través de múltiples cuentas para ocultar el rastro. Pero cometió errores, al igual que tu Gary está cometiendo ahora. ¿Cuál es mi próximo paso?, pregunté, sorprendiéndome por lo firme que sonaba mi voz. Amanda se inclinó hacia atrás y me estudió con atención. Eres una maestra, Bella. Sabes cómo manejar situaciones difíciles con paciencia y estrategia. Tenemos evidencia de fraude financiero. Pero lo más importante es que tenemos un patrón. Ya no se trata solo de tu coche. Se trata de proteger tu futuro. Ella describió un plan que me dejó sin aliento.
Fue una decisión audaz, tal vez incluso despiadada, pero necesaria. Documentaríamos todo, construiríamos un caso irrefutable y luego. La clave, explicó Amanda, es el momento oportuno. Tenemos que atraparlo en una mentira tan grande que no pueda salir de ella hablando. Y creo que sé exactamente cómo hacerlo. Mientras ella detallaba los pasos a seguir, sentí una extraña sensación de calma que se apoderaba de mí. La misma calma que siento en mi clase, cuando sé exactamente cómo manejar una situación difícil. Años de docencia me habían enseñado que a veces, las lecciones más importantes surgen de enfrentar verdades incómodas. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama junto a Gary, escuchando su respiración constante, pensé en todas las noches que había pasado preocupándome por ser una buena esposa, por hacer sacrificios por nuestro matrimonio. Ahora estaba planeando algo que lo cambiaría todo. La antigua Bella se habría sentido culpable, pero esta nueva versión de mí, la que emergía de las cenizas de la traición, solo sentía determinación. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Imogen. Encontré más documentos. ¿Nos vemos mañana? Respondí con un simple sí, luego me volví para mirar a mi esposo dormido. Parecía tan tranquilo sin darse cuenta de que su mundo de mentiras cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse. El día de mañana traería nuevas revelaciones, pero esa noche me permití llorar. No por el matrimonio que estaba a punto de terminar, sino por la mujer que solía ser, que confiaba demasiado fácilmente y cuestionaba demasiado poco. El ventilador del techo giraba lentamente sobre nuestra cama, proyectando sombras rítmicas. En menos de 24 horas, pondría en marcha un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero primero, tenía un lugar más que visitar. Una prueba más que reunir. Porque si enseñar en la escuela secundaria me ha enseñado algo, es que las mejores lecciones suelen surgir de lugares inesperados. Y a veces la prueba más importante no es lo que sabes, sino lo que estás dispuesto a hacer con ese conocimiento. A la mañana siguiente entré en la escuela secundaria Riverside con una energía diferente. Mis alumnos lo notaron de inmediato. 13 años de docencia me habían enseñado que los niños se dan cuenta de todo. Señora Harrison, hoy se ve diferente, dijo Hazel, una de mis alumnas de 8º grado más perceptivas. Como si estuviera a punto de hacernos un examen sorpresa o algo así. No estaba del todo equivocada. Me estaba preparando para un examen, pero no del tipo al que estaban acostumbrados. Durante mi tiempo libre, hice 2 llamadas importantes desde la privacidad de mi aula. La primera fue a nuestro banco solicitando estados de cuenta detallados de todas nuestras cuentas conjuntas de los últimos 3 años. La segunda fue con una investigadora privada que Amanda me había recomendado. La voz de la investigadora, la señora Harrison, era profesional y directa. Entiendo su situación. Comenzaremos a rastrear sus movimientos hoy. Si hay otras cuentas o lugares de encuentro habituales, los encontraremos. Colgué justo cuando llegaba mi siguiente clase, y su parloteo llenó la sala con una energía familiar. Mientras les enseñaba los recursos literarios de matar a un ruiseñor, no pude evitar apreciar la ironía en mi propia vida. Como las apariencias pueden engañar, como la justicia a veces requiere una planificación cuidadosa y como defender lo que es correcto no siempre es fácil. Después de la escuela, me encontré con Imogen en un pequeño restaurante a 2 pueblos de distancia, lejos de cualquiera de los lugares habituales de Gary. Parecía cansada, pero decidida, mientras deslizaba una memoria USB por la mesa. Encontré la vieja computadora de su padre en mi unidad de almacenamiento, dijo, revolviendo su café distraídamente. Gary no sabe que la conservé. Hay correos electrónicos aquí, conversaciones entre su padre y sus compañeros de juego. Los patrones, Bella, son exactamente los mismos. Toqué la unidad y sentí su peso en mi mano. ¿Los has leído todos? Imogen asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. La historia se repite, pero esta vez no vamos a permitir que destruya a otra familia. Ya hablé con mi banco. Cambiaré mi testamento mañana. Las implicaciones de sus palabras me afectaron mucho. Imogen no solo me estaba ayudando, sino que también estaba tomando una postura en contra de su propio hijo. La fuerza que debió requerir era asombrosa. De regreso a casa, mantuve nuestra rutina normal. Gary llegó tarde otra vez, lleno de excusas sobre reuniones de trabajo.
Serví la cena, le pregunté cómo había sido su día y escuché más mentiras sobre el tratamiento inexistente de su madre. Pero ahora, cada mentira era otra prueba, cuidadosamente documentada en la aplicación de notas de mi teléfono. Cariño, dijo mientras recogíamos la cena, creo que deberíamos visitar a mamá este fin de semana, mostrarle nuestro apoyo durante su tratamiento. Casi dejó caer el plato que estaba secando. La audacia de su sugerencia me hizo hervir la sangre, pero años de lidiar con conflictos en el aula me ayudaron a mantener la compostura. Es una idea maravillosa, respondí, observando su rostro con atención. Podríamos preguntarle a su médico sobre el progreso del tratamiento experimental. Un destello de pánico cruzó sus rasgos antes de recuperarse. En realidad, tal vez el próximo fin de semana sería mejor. Probablemente esté cansada de la sesión de hoy. Esa noche recibí un correo electrónico del investigador privado. Gary no había llegado tarde al trabajo en absoluto. Había estado en el casino Golden Palace a 40 minutos de distancia. Se adjuntaron fotografías de él entrando y saliendo, incluida la hora. El investigador también había descubierto 3 nuevas cuentas bancarias abiertas en el último mes. Le reenvié todo a Amanda y luego me senté en la oficina de mi casa, mirando las fotos familiares en la pared. Allí estábamos sonriendo en nuestra luna de miel, en las fiestas de Navidad, en las reuniones familiares. ¿Cuándo había desaparecido el hombre con el que me casé o simplemente había estado ciega a quién era realmente? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Amanda: todo está listo para mañana. ¿Estás lista? ¿Yo estaba lista? La pregunta resonaba en mi mente mientras me preparaba para ir a la cama. El día siguiente no sería un viernes común y corriente. Mañana comenzaría el baile cuidadosamente coreografiado que salvaría a mi marido de sí mismo o pondría fin a nuestro matrimonio. Posiblemente ambas cosas. Había contratado a un profesor sustituto para la tarde. El investigador privado había confirmado la visita habitual de Gary al casino los viernes. Imogen estaba preparada con su parte del plan. Amanda tenía todos los documentos legales listos. Incluso las tareas de mis estudiantes estaban preparadas y organizadas. Porque por muy caótica que fuera mi vida personal, no iba a permitir que afectara a su educación. Mientras estaba acostada en la cama, escuchando la respiración de Gary a mi lado, pensé en las lecciones que les había enseñado a mis alumnos sobre el carácter y el coraje. Al día siguiente pondría esas lecciones en práctica de una manera que nunca imaginé. La antigua Bella se habría asustado, pero esta nueva versión de mí sentía algo diferente. Una mezcla de tristeza y determinación que extrañamente parecía fortaleza. Mi último pensamiento antes de quedarme dormida fue sobre mi auto. No solo como vehículo, sino como el catalizador que me obligó a abrir los ojos. A veces perder algo valioso te ayuda a darte cuenta de lo que es realmente valioso, el respeto por ti mismo, la verdad y el coraje para enfrentar ambos. El viernes por la mañana llegó con una calma inusual. Realicé mi rutina matutina mecánicamente, ducha, café, vestimenta profesional. Pero hoy, en lugar de mi habitual bolso de profesora, preparé una carpeta con todo lo que Amanda y yo habíamos preparado. Gary ya se había ido a trabajar, o eso decía en la nota que había dejado en la encimera de la cocina. Mi primera parada no era la escuela. En lugar de eso conduje el auto prestado de Amanda hasta el casino Golden Palace y llegué justo cuando abría. El encargado de seguridad me estaba esperando. Amanda había organizado todo. En su oficina, sacó las imágenes de vigilancia que le había solicitado. Señora Harrison, su marido ha estado aquí casi todos los viernes durante los últimos 4 meses, explicó, mostrándome imágenes de Gary en varias mesas. Es lo que llamamos un jugador de alto riesgo. Tuvimos que escoltarlo 2 veces cuando se puso agitado después de pérdidas significativas. Miré las pantallas con un nudo en la garganta. Allí estaba mi esposo, transformándose de un profesional sereno en alguien a quien apenas reconocí. Desesperado, furioso, imprudente. El director de seguridad deslizó un documento sobre su escritorio. Este es su formulario de solicitud de prohibición. Él mismo lo rellenó hace 3 semanas y nos pidió que le bloqueáramos la entrada. Es una práctica habitual entre los ludópatas que intentan dejar el juego. Pero volvió al día siguiente utilizando una entrada diferente. La revelación me impactó mucho. Gary había intentado dejar de hacerlo.
Había reconocido su problema y tomado medidas para solucionarlo, pero no podía liberarse. Hizo que lo que estaba a punto de hacer fuera más difícil y necesario. Al mediodía, todo estaba en su lugar. Amanda se sentó conmigo en su oficina, revisando nuestra estrategia una última vez. Recuerda, dijo, no se trata solo de enfrentarlo. Se trata de protegerte y potencialmente salvarlo de sí mismo. Asentí y miré mi teléfono. El investigador privado había confirmado la llegada de Gary al casino hacía 20 minutos, justo a tiempo. Le envié un mensaje de texto a Imogen, que me estaba esperando en su apartamento con su parte del plan preparada. Exactamente a las 2:15, entré en el Golden Palace Casino. El encargado de seguridad asintió sutilmente cuando pasé, confirmando que Gary todavía estaba en su mesa habitual. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, mis tacones resonaban contra el piso de mármol. Allí estaba sentado mi esposo de 8 años, encorvado sobre una mesa de póker, con la corbata aflojada y el rostro marcado por la tensión. Me quedé detrás de él, observándolo mientras hacía otra apuesta. Las fichas que tenía delante se iban agotando. No eran solo fichas, eran nuestro futuro, mi coche, nuestra confianza, todo en juego. El comerciante levantó la vista, me vio y dudó un momento. Fue entonces cuando Gary se dio la vuelta y se puso pálido. ¿Bella? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Se supone que deberías estar en la escuela. ¿Al igual que deberías estar en el trabajo? Mi voz era firme, más tranquila de lo que me sentía. O tal vez estás aquí investigando el tratamiento experimental de mamá. Se levantó tan rápido que su silla casi se cae. Hablemos de esto afuera, susurró mientras me tomaba del brazo. Di un paso atrás, manteniendo la distancia. No, Gary, vamos a hablar de esto aquí mismo. Abrí mi carpeta y saqué el primer documento, su formulario de solicitud de prohibición. ¿Intentaste dejarlo, no? Hace 3 semanas supiste que necesitabas ayuda. ¿Qué pasó? Sus ojos iban de mi cara al documento y el pánico se reflejaba en sus rasgos. ¿Cómo lo hiciste? Esto no es lo que piensas. Puedo explicarlo todo. ¿Cómo me explicaste la venta de mi coche? Mantuve la voz baja pero firme. ¿O cómo me explicaste el trato inexistente de mi madre? Otros jugadores empezaron a notar nuestro intercambio. Un guardia de seguridad se acercó, pero se quedó atrás ante la señal del gerente. Esto era parte del plan. Lo suficientemente público como para evitar que Gary hiciera una escena. Lo suficientemente privado como para mantener cierta dignidad. Tu madre lo sabe todo, Gary. Ahora mismo está en su apartamento con todos los documentos de las deudas de juego de tu padre. La historia se repite, así lo llamó ella. Se tambaleó un poco agarrándose del borde de la mesa. ¿Hablaste con mamá? ¿Revisaste las cosas de mi padre? Hice más que eso. Saqué más papeles, extractos bancarios, fotos de vigilancia, impresiones de correos electrónicos. Cada viernes por la tarde durante 4 meses, cada retiro, cada mentira sobre trabajar hasta tarde. Todo está aquí. Las fichas quedaron olvidadas sobre la mesa mientras el mundo cuidadosamente construido por Gary comenzaba a desmoronarse. Su rostro recorrió una serie de emociones: ira, vergüenza, negación, miedo. Bella, por favor. Su voz se quebró. Te lo iba a decir. Solo necesitaba tiempo para solucionar esto. Un partido más, una gran victoria. Eso es exactamente lo que dijo tu padre, respondí en voz baja. Justo al final, un supervisor del casino se acercó y me hizo un gesto discreto hacia la salida. Asentí y luego me volví hacia mi marido. En este momento tienes 2 opciones, Gary. Puedes venir conmigo a la oficina de Amanda, donde discutiremos los términos para seguir adelante, incluido el tratamiento de la adicción y la transparencia financiera. O dejo la frase ahí, mientras observo cómo asimilamos las implicaciones. En ese momento todo dependía de ello. ¿Elegiría ayuda o huiría? El Gary con el que me casé, el hombre que creía conocer, pareció aparecer brevemente en sus ojos. ¿Qué hay en la oficina de Amanda?, preguntó con una voz apenas susurrante. La verdad. Toda la verdad. Y quizás una manera de seguir adelante si estás dispuesto a aceptarla.
Miró las fichas, luego los papeles que tenía en la mano y finalmente me miró a mí. Las siguientes palabras que salieran de su boca determinarían no solo nuestro futuro, sino también su propia salvación o destrucción. Las luces del casino parpadeaban en lo alto y proyectaban sombras cambiantes sobre su rostro mientras hacía la apuesta más importante de su vida. «Necesito un minuto», dijo Gary con voz temblorosa. Se alejó de la mesa y dejó atrás sus fichas, una pequeña fortuna en plástico de colores que representaba muchas mentiras. El supervisor del casino despejó su lugar con eficiencia, una indicación sin palabras de que su sesión de juego había terminado, de una manera u otra. Observé a Gary caminar en un pequeño círculo pasándose las manos por el pelo, un hábito nervioso que había visto incontables veces durante nuestro matrimonio, pero nunca había entendido su verdadero significado hasta ahora. Finalmente se detuvo y se volvió hacia mí, su rostro era una máscara de emociones contradictorias. «¿Dijiste que mamá está en su apartamento?», preguntó, su voz apenas audible por encima del ruido ambiental del casino. «Sí, con el colega de Amanda. Nos están esperando». Mantuve la distancia, sin saber si su aparente calma duraría. Años de enseñanza me habían enseñado que los momentos más tranquilos a menudo preceden a las tormentas más grandes. «No puedo enfrentarla», susurró. «No así». Sin saber que ella lo sabe. Su voz se fue apagando y por un momento, no vi a mi marido, sino a un niño asustado, aterrorizado de decepcionar a su madre. «Ella ya lo sabe todo, Gary. Ella lo sabe desde hace semanas. Lo que no sabe es qué va a hacer ahora al respecto». El encargado de seguridad apareció a nuestro lado, profesional pero firme. «Señor Harrison. Señora Harrison, tenemos una sala privada disponible si desea continuar su conversación allí». Gary miró hacia la salida. Luego a mí. Luego a la mesa de póker donde había perdido mucho más que dinero. Pude ver la batalla que se libraba detrás de sus ojos. La adicción lo empujaba de nuevo a la mesa, la vergüenza lo empujaba hacia la puerta y el miedo lo mantenía congelado en el lugar. «Pensé que podía vencerlo», dijo de repente, las palabras brotaron como una confesión. «Papá lo perdió todo porque era débil. Eso es lo que siempre me dije a mí misma. Yo era más inteligente, tenía más control. Tenía un sistema». Se rió amargamente. «Incluso gané al principio. Grandes victorias. Me sentí increíble, como si estuviera demostrando algo. Luego comencé a perder y lo único en lo que podía pensar era en volver a sentir esa sensación». Seguimos al gerente de seguridad hasta una pequeña sala de conferencias, lejos del ruido y las luces del casino. En cuanto la puerta se cerró detrás de nosotros, Gary pareció desmoralizarse y se dejó caer en una silla. «El dinero del auto». Lo animé con delicadeza. «¿A dónde fue realmente?». No podía mirarme a los ojos. «Perdí la mayor parte el mismo día. Estaba tan segura de que podría duplicarlo, tal vez incluso triplicarlo. Te lo devolveré antes de que te des cuenta. Dale a mamá la mejor atención posible». Se quedó callado. La mentira sobre el trato que recibió su madre sigue pesando entre nosotros. ¿Y el resto? El comercio de criptomonedas. Otra cosa segura. Su risa era hueca. Lo he perdido todo, ¿no? No solo el dinero, sino... Hizo un gesto vago entre nosotros. Me senté frente a él, manteniendo la distancia suficiente para sentirme segura, pero lo suficientemente cerca para hablar en voz baja. No todo. Todavía no. Pero lo que suceda después depende completamente de ti. Saqué mi teléfono y reproduje un vídeo que Imogen había grabado ayer. El rostro de Gary se desdibujó cuando la voz de su madre llenó la habitación. «Hijo, no estoy enojada. Estoy desconsolado. La adicción de tu padre lo destruyó porque eligió su orgullo en lugar de buscar ayuda. Aún tienes una opción». Las lágrimas rodaron por sus mejillas cuando el vídeo terminó. «Intenté parar», susurró. «Ese formulario de prohibición. Realmente lo intenté, pero me dejaron entrar de todas formas cuando les rogué. Dijeron que era mi decisión». «¿Y ahora?». Se secó la cara con manos temblorosas. «Necesito ayuda», admitió. Las palabras parecieron dolerle físicamente. «Pero no sé si podré enfrentarme a mamá»,
o si alguna vez podrás confiar en mí otra vez o... Un paso a la vez, interrumpí, canalizando la voz de mi maestra. Firme pero comprensiva. Amanda tiene los papeles para un programa de tratamiento. Tu madre ha aceptado ayudar con los gastos, pero con condiciones. Condiciones muy estrictas. ¿Qué tipo de condiciones? Transparencia financiera total. Cuentas conjuntas administradas por un fideicomiso. Terapia regular. Tanto asesoramiento sobre adicciones como asesoramiento de pareja, sí. Hice una pausa, las palabras se me atascaban en la garganta. Si decidimos intentar salvar nuestro matrimonio. Gary levantó la mirada bruscamente. Sí. Rompiste algo fundamental, Gary. La confianza no es como las fichas de póker. No se puede recuperar con una sola jugada. Hay que reconstruirla lentamente, deliberadamente, con total honestidad. El encargado de seguridad tocó suavemente la puerta y luego entró. Señor Harrison. Señora Harrison. Cuando esté listo, su abogada lo llamará. Lo está esperando en su oficina. Gary se levantó lentamente, luciendo más exhausto de lo que lo había visto nunca. ¿Y si vuelvo a fracasar?, preguntó con una vulnerabilidad evidente en su voz. Reuní mis documentos y elegí mis palabras con cuidado. Entonces fracasarás sabiendo que lo intentaste con apoyo en lugar de fracasar solo con mentiras. Me dirigí hacia la puerta y luego me di la vuelta. Pero primero debes enfrentar a tu madre y contarle todo tú mismo. No más secretos. No más protección de nadie frente a la verdad. Mientras salíamos del casino hacia la dura luz del sol de la tarde, sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio, tristeza, miedo y, en algún lugar debajo de todo eso, una pequeña chispa de esperanza. No por nuestro matrimonio, todavía no, sino por la posibilidad de sanar. Incluso si esa sanación significaba recorrer caminos diferentes. El camino hacia la oficina de Amanda se extendía ante nosotros, cargado de palabras no dichas y futuros inciertos. Pero por primera vez en meses, ambos caminábamos con la verdad, por dolorosa que fuera esa verdad. La oficina de Amanda parecía más pequeña con los 4 dentro. Imogen estaba sentada en su silla, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo, pero pude ver que temblaban levemente. Gary no podía mirarla, tenía la mirada fija en la alfombra como si ésta contuviera las respuestas a preguntas que no podía expresar. El silencio fue ensordecedor hasta que Amanda se aclaró la garganta. Empecemos por los hechos, dijo mientras extendía documentos sobre su escritorio. Gary, en los últimos 4 meses has perdido aproximadamente $89.000 en apuestas y operaciones con criptomonedas. Esto incluye los $15.000 de la venta del coche de Bella, $42.000 de vuestros ahorros conjuntos y $32.000 en préstamos con intereses elevados contraídos a tu nombre. Cada número me impactó como un puñetazo. Vi que el rostro de Imogen palidecía, pero ella mantuvo la calma. Gary parecía encogerse más en sí mismo con cada revelación. Antes de hablar de los aspectos legales, continuó Amanda, Imogen tiene algo que le gustaría compartir. Mi suegra abrió su cartera y sacó un sobregastado. Gary, su voz era suave pero firme. Esta es la última carta que me escribió tu padre. Nunca se la he mostrado a nadie más. Se la tendió y tras un largo momento, Gary la cogió con manos temblorosas. Mientras leía, las lágrimas empezaron a caer sobre el papel. Vi el momento exacto en que llegó a la parte sobre la vergüenza de su padre, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Imogen se movió para tocarle el brazo, pero dudó, su mano colgando en el aire entre ellos. Mamá, la voz de Gary se quebró, lo siento mucho. Me convertí en todo lo que juré que nunca sería. No, la respuesta de Imogen fue rápida y contundente. No eres tu padre, Gary. Estás aquí enfrentándote a esto. Eso es más de lo que él jamás hizo. Amanda les dio un momento antes de continuar. Tenemos varios asuntos que tratar. Primero, el programa de tratamiento. Le pasó un folleto por el escritorio. Es un programa intensivo de 12 semanas, seguido de una terapia ambulatoria continua. Imogen se ha ofrecido a cubrir el costo con condiciones. Imogen se enderezó en su silla. Voy a vender mi propiedad de alquiler para pagar esto, Gary, pero firmarás un acuerdo.
Si abandonas el programa antes de tiempo o vuelves a jugar, tendrás que devolver cada centavo. El segundo tema, continuó Amanda, es la rehabilitación financiera. Hemos elaborado un plan para consolidar sus deudas y crear un cronograma de pago estructurado. Todas sus cuentas serán supervisadas conjuntamente por un asesor financiero y un fiduciario. Gary asintió aturdido, todavía agarrando la carta de su padre. ¿Y nosotros? Me miró por primera vez desde que habíamos entrado en la oficina. Respiré profundamente. No tomaré ninguna decisión sobre nuestro matrimonio hasta que completes el programa. Mi voz era más firme de lo que me sentía. Ahora mismo debes concentrarte en obtener ayuda. Necesito tiempo para... Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Para sanar. Imogen terminó por mí. Ambos lo hacen. Amanda sacó otro documento. Hemos preparado un acuerdo de separación temporal. Bella se quedará en la casa, ya que su salario como profesora es actualmente el único ingreso estable. Gary, tu madre te ha ofrecido la habitación de invitados durante el tratamiento. No puedo quedarme en ese apartamento, protestó Gary débilmente. El fantasma de papá está en todas partes. Tal vez sea precisamente por eso que deberías hacerlo, respondió Imogen. Enfrentarte a esos fantasmas en lugar de huir de ellos. Rompamos este ciclo de una vez por todas. Mientras Amanda nos ayudaba con el papeleo, sentí una inesperada oleada de compasión. No solo por Gary, sino por todos nosotros. Atrapados en esta red de trauma generacional y adicción. Imogen, que ya había vivido esta pesadilla 2 veces. Gary luchando contra demonios que había heredado sin elegir. Y yo aprendiendo que a veces el amor implica dar un paso atrás para dejar que alguien enfrente sus batallas. Una última cosa, dijo Amanda sacando un documento final. Bella, el pago del seguro de tu auto se depositará en una cuenta separada a tu nombre únicamente. Te sugiero que lo utilices para comprar un vehículo nuevo, que represente tu independencia de aquí en adelante. Por alguna razón, ese pequeño detalle, la promesa de un auto nuevo comprado con dinero limpio, hizo que todo pareciera real. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras firmaba los papeles. Cada firma era un paso hacia un futuro incierto. Mientras nos preparábamos para irnos, Gary se volvió hacia mí. Voy a arreglar esto, susurró. De alguna manera, encontraré una manera de arreglarlo. Lo miré. Lo miré con atención. Vi al hombre con el que me había casado y a la persona destrozada en la que se había convertido. No hagas promesas ahora mismo, le dije con dulzura. Solo concéntrate en mejorar. Esa es la única forma de que algo vuelva a estar bien. Afuera el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Imogen y Gary se marcharon juntos, él la siguió como un niño castigado. Los vi marcharse sintiéndome a la vez más ligera y más pesada. Liberada del peso de los secretos, pero agobiada por el peso de lo que vendría después. Amanda me tocó el brazo. Hoy hiciste lo correcto. Todos lo hicieron. Asentí sin poder hablar. A veces hacer lo correcto es como romperse el corazón. La primera noche que pasé sola en nuestra casa, mi casa ahora, técnicamente fue surrealista. El silencio me resultó opresivo y liberador a la vez. Caminé de una habitación a otra y por primera vez en meses, vi realmente nuestro espacio compartido. En cuanto supe que debía buscar, vi pequeñas señales de la adicción de Gary por todas partes. Recibos escondidos entre libros, un cajón lleno de tarjetas de fidelidad de casinos, historiales de navegación de sitios de apuestas cuidadosamente eliminados pero que dejaron rastros en las URL sugeridas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Imogen. Se acomodó y comenzó a hablar de su padre, por primera vez en años. Gracias por ser lo suficientemente fuerte para que esto sucediera. Me senté en mi cama, con los dedos sobre el teclado, sin saber cómo responder. Finalmente escribí: cuídate tú también. No se trata solo de su viaje. A la mañana siguiente me desperté temprano, mi reloj interno de maestra es inmune al caos personal. Pero en lugar de apresurarme para alcanzar el autobús, me tomé mi tiempo para prepararme. Amanda había dispuesto que el dinero del seguro se depositara inmediatamente y yo tenía una cita en un concesionario de coches. Algo práctico pero fiable, le dije a la vendedora Lisa,
que me había recomendado Amanda. Y lo más importante, algo que fuera solo mío. Me mostró varias opciones, sin presionarme en ningún momento, aparentemente entendiendo que esta compra era algo más que un medio de transporte. Finalmente me decidí por un Subaru Outback azul. Nada llamativo pero sólido y confiable, con suficiente espacio para el equipo de campamento. Siempre había querido probar acampar, pero Gary lo había descartado porque pensaba que era dormir en la tierra. «Sabes», dijo Lisa mientras terminábamos el papeleo, «la mayoría de las mujeres que vienen después de una situación como la tuya optan por algo completamente diferente a su viejo auto. Es como marcar un nuevo capítulo». La miré con curiosidad. «¿Amanda te envía muchos clientes?». Sonrió con complicidad. «Digamos que entiendo la importancia de tener algo que sea verdaderamente tuyo». Esa tarde conduje mi nuevo auto hasta la escuela y llegué lo suficientemente temprano como para sentarme en el estacionamiento y simplemente respirar. La vista familiar del edificio me ayudó a mantener los pies en la tierra. Allí al menos sabía exactamente quién era y qué estaba haciendo. Hazel, mi perspicaz estudiante de 8º grado, notó el cambio de inmediato. «Lindo auto, señora Harrison. Y usted luce diferente. Como si hubieras encontrado algo que habías perdido». Los niños tienen una extraña manera de llegar a la verdad. Yo había encontrado algo y a mí misma. Las semanas siguientes adquirieron un nuevo ritmo. Durante el día, impartía mis clases con energía renovada y encontraba paralelismos inesperados entre la literatura que estudiábamos y mi propia vida. El dador suscitó debates particularmente intensos sobre el peso de llevar un conocimiento doloroso y sobre si la ignorancia podía ser verdaderamente una bendición. Por las noches, comencé a recuperar mi espacio. Limpié la oficina en casa de Gary y guardé sus cosas para que Imogen las guardara. Debajo de una pila de papeles encontré un viejo álbum de fotos de nuestro primer año de matrimonio. Me senté en el suelo y miré imágenes de tiempos más felices, permitiéndome lamentar no solo lo que había perdido, sino también lo que creía tener. Imogen me mantenía informada sobre el progreso del tratamiento de Gary. «Está haciendo el trabajo», me enviaba por mensaje de texto. «Realmente lo está haciendo. Su consejero dice que finalmente está hablando sobre la muerte de su padre y cómo lo afectó». Agradecí sus actualizaciones, pero mantuve la distancia. El programa recomendaba no tener contacto durante el primer mes, lo que daba tiempo tanto al adicto como a su familia para centrarse en la curación individual. Yo aproveché bien ese tiempo. Me uní a un grupo de apoyo para familias afectadas por la adicción al juego, que se reunía todos los miércoles en el sótano de una iglesia. Las historias que escuché allí me ayudaron a comprender que mi experiencia, aunque dolorosa, no era única. Muchas de estas personas habían perdido sus hogares, sus ahorros para la jubilación y los fondos para la universidad de sus hijos. Algunas habían reconstruido sus matrimonios. Otros habían encontrado la felicidad solos. Todos habían sobrevivido. Una tarde, unas 3 semanas después de que Gary comenzara el tratamiento, estaba calificando exámenes cuando sonó el timbre de mi puerta. Era Lisa, la vendedora de coches. «Espero que esto no sea inapropiado», dijo levantando una botella de vino. «Pero Amanda mencionó que tal vez necesites un amigo que comprenda, alguien ajeno a la situación». Nos sentamos en el porche trasero de mi casa, compartiendo el vino y nuestras historias. La de ella se refería a un marido que había ocultado su adicción al juego durante 12 años antes de vaciar las cuentas universitarias de sus hijos. «La parte más difícil», dijo, «no fue perder el dinero. Me di cuenta de que todos mis recuerdos estaban en tela de juicio. ¿Había estado él realmente en aquella cena de negocios de hace 5 años? ¿Había estado trabajando hasta tarde todas esas noches? Lo entendí perfectamente. Todos los recuerdos felices que tenía con Gary ahora venían con un asterisco. ¿Esto fue antes? ¿Lo estaba ocultando entonces? ¿Algo de esto había sido real? ¿Sabes qué me ayudó a seguir adelante?, preguntó Lisa, sirviendo el último trago de vino, dándose cuenta de que mis recuerdos todavía eran míos. Sus acciones no invalidaron mis sentimientos ni quién era yo en esos momentos. Solo significaron que tenía que decidir quién quería ser en los momentos venideros. Esa noche, después de que Lisa se fuera, me senté y escribí 2 cartas. La primera era para Gary, que no le enviaría hasta que su programa permitiera el contacto.
En ella describía todo lo que sentía, la ira, la traición, el dolor, pero también la esperanza de que se recuperara, independientemente de lo que sucediera con nuestro matrimonio. La segunda carta era para mí misma, una promesa de permanecer fiel a mi propio camino de sanación, sin importar lo que me deparara el futuro. Sellé ambas cartas y las coloqué en la guantera de mi nuevo auto, un recordatorio de que ahora yo estaba al volante y elegía mi propio rumbo. 6 meses después de ese día en el casino, me senté en mi auto frente al Golden Palace, no para jugar ni confrontar a nadie, sino para encontrarme con Gary y tener nuestra primera conversación real desde que completó el programa de tratamiento. Habíamos elegido ese lugar deliberadamente, para enfrentarnos a los demonios de frente, como sugirió su terapeuta. Lo vi acercarse por el espejo retrovisor. Se veía diferente, más saludable de alguna manera. La mirada angustiada de sus ojos había sido reemplazada por una mirada más firme. Llevaba 2 vasos de papel de la cafetería del otro lado de la calle. Recordé que preferías el té, dijo mientras se deslizaba en el asiento del pasajero de mi nuevo auto. El espacio entre nosotros se sentía familiar y extraño a la vez. Gracias, respondí, aceptando la taza. ¿Cómo se siente estar de vuelta aquí? Miró la entrada del casino, su expresión pensativa, como si estuviera mirando una fotografía de la vida de otra persona. Todavía siento esa atracción, siempre la sentiré. Pero ahora es diferente. La entiendo mejor. Nos sentamos en silencio por un momento bebiendo nuestras bebidas. A través del parabrisas vimos a la gente entrar y salir del casino, algunos emocionados, otros derrotados, cada uno con su propia historia. Mamá me mostró ayer la escritura, dijo Gary finalmente, donde transfirió la propiedad alquilada a un fideicomiso para programas de tratamiento de adicciones. Está convirtiendo su dolor en un propósito. Sonreí al pensar en la transformación de Imogen a lo largo de estos meses. Se había convertido en una feroz defensora de la concientización sobre la adicción al juego, convirtiendo su propiedad alquilada en una fundación que ayudaba a las familias afectadas por la adicción. Su fuerza había inspirado mi propio viaje de sanación. Bella. La voz de Gary era tranquila pero clara. Sé que acordamos esperar hasta que terminara el programa para hablar sobre nuestro futuro. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que quiero decir. Me giré ligeramente en mi asiento para mirarlo de frente. Yo también. Déjame ir primero, por favor, pidió. He aprendido mucho sobre mí mismo, sobre papá, sobre patrones que ni siquiera me di cuenta de que estaba repitiendo. Ahora entiendo que lo que hice no fue solo por el juego o el dinero. Se trataba de confianza, respeto y las promesas fundamentales que hacemos cuando elegimos compartir nuestras vidas con alguien. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. No estoy pidiendo la reconciliación. No tengo ese derecho. Lo que quiero decir es gracias. Gracias por ser lo suficientemente fuerte para detenerme cuando yo no podía detenerme. Gracias por involucrar a mamá, por hacerme enfrentar todo a la luz en lugar de esconderme avergonzado como lo hizo papá. Probablemente me salvaste la vida ese día. Las lágrimas me picaron en los ojos, pero eran diferentes a las que había derramado meses atrás. No eran lágrimas de traición ni de pérdida, sino de reconocimiento, de ver con claridad el camino que nos había traído hasta aquí. Tengo algo para ti, dije mientras buscaba en la guantera la carta que había escrito hacía tantos meses. La escribí la noche en que entraste al tratamiento. Creo que es hora de que lo leas. Mientras lo leía, vi que su rostro reflejaba las emociones que había vertido en esas páginas. El dolor, la ira, pero también la esperanza de que se recuperara, separado de nuestro matrimonio. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado. «Estás enseñando a matar a un ruiseñor otra vez», dijo, notando el libro de bolsillo en mi asiento trasero. «¿Sigue siendo tu unidad favorita?» «Más relevante que nunca», respondí. Acabamos de terminar de hablar sobre la comprensión de Scout de ver las cosas desde la perspectiva de otras personas. Uno de mis estudiantes dijo algo interesante, que a veces hay que perder lo que uno creía saber para entender lo que es real. Gary asintió lentamente de tal palo, tal astilla, pero tal vez ya no. Estoy rompiendo ese ciclo, gracias a ti. Lo estás rompiendo tú mismo, corregí con delicadeza. Solo te ayudé a ver que era posible. Nos quedamos allí sentados un rato más, hablando de su terapia en curso, de mi nuevo pasatiempo de acampar,
de que acababa de regresar de mi primer viaje en solitario y del trabajo de Imogen en la fundación. La conversación fue más fácil de lo que esperaba, pero también fue claramente la de dos personas que habían crecido en direcciones diferentes. Finalmente Gary tomó la manija de la puerta. Acepté una oferta de trabajo en Denver, dijo. Un nuevo comienzo, lejos de las viejas tentaciones. Además, mamá cree que la fundación podría expandirse allí. Sentí una mezcla compleja de emociones, alivio, tristeza, pero sobre todo paz. Creo que eso es sabio. Siempre te amaré, Bella, dijo en voz baja. Pero creo que ambos sabemos que el amor no siempre es suficiente, terminé. A veces lo más sano que podemos hacer es dejarnos llevar. Salió del auto y se inclinó para mirarnos por última vez. El azul te sienta bien, dijo señalando mi Subaru. Es muy tú. Lo vi alejarse no hacia el casino, sino hacia la cafetería donde lo esperaba su madre. Tenían que continuar con su propia sanación, reconstruir su propia relación. Al poner en marcha mi coche vi mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que me miraba era más fuerte que la primera que se enteró de que su coche había desaparecido, más sabia que la que se había enfrentado a su marido en ese mismo aparcamiento. Ella era una persona que había aprendido que a veces, perder lo que creías necesitar te lleva a encontrar lo que realmente mereces. Mientras me alejaba del Golden Palace por última vez, mi teléfono vibró con un mensaje de Hazel, mi perspicaz estudiante. Señora Harrison, ¿podría ayudarme con mi ensayo de solicitud de ingreso a la universidad? Estoy escribiendo sobre cómo las personas pueden sorprenderte con su fortaleza cuando la vida se pone difícil. Sonreí pensando en todas las lecciones que había aprendido y que ahora podía compartir. A veces las tormentas más duras de la vida no nos destruyen, nos revelan, nos muestran quiénes somos realmente y de qué somos capaces. Al girar hacia la autopista, bajé las ventanillas y dejé que entrara el aire primaveral. Frente a mí se extendía un camino abierto y por primera vez en mucho tiempo, me emocioné al no saber exactamente a dónde me llevaría.